Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Un viaje a Chattanooga, un podcast de Ana Cirujano y Pablo Moratino. Muy buenas tardes, doña Ana Cirujano Garzo, diseñadora de negocio digital, ninja de las fuentes variables, capo de la Cátedra de Diseño Visual de la Universidad del Pueblo, 3 Media School, y embajadora de marca, a sus pies excelencia, del hosting Piensa Solutions. Muy buenas tardes, Cirujano. Buenas tardes, guten Abend. Luego me tienes que explicar por qué me estás saludando en alemán. Te saludo en alemán y luego te lo explico. Don Pablo Moratinos Almandoz, consultor... ¡Ay! También, sí, también. Es que me sale Almandoz y consultor, me sale seguido, pero bueno, sigue siendo consultor de marketing online. Lo que pasa es que querría decir primero que trabajas en Product Hackers, que eres Growth Data Lead, que algún día tienes que explicarnos bien en qué consiste tu trabajo, porque estamos todos con una curiosidad tremenda, una intriga, dolor de barriga. Pero sigue siendo consultor de marketing online en 3 Media Comunicación Digital, compaginado con tus labores en Product Hackers, con lo cual, aunque yo me equivoque, es correcto. Es correcto. También eres orgulloso embajador de Rayola Networks, hosting gallego, que tiene servidores en Madrid. Al lado de tu casa. Master and Commander de la Cátedra de Analítica Digital en 3 Media School. Y una persona muy alegre y muy... ¡Ah! Vale, es que escribiste un libro, ¿no, Pablo? Escribiste un libro, Negocios Online, Data Driven Marketing, publicado por Anaya, el mejor libro para aprenderlo todo sobre los negocios online. Pablo, ¿para cuándo la segunda parte? No lo sé, pero mira, aprovecho que me haces esta pregunta sobre mi libro para decir a la gente que aquellos que les apetezca estas navidades regalar uno de mis libros y que vaya firmado, que me manden un mensajito por Twitter. Que hay gente que que no lo tenía yo pensado, pero hay gente que me lo está pidiendo por Twitter de, oye, quiero regalarle a mi sobrino o a mi prima que está estudiando marketing uno de tus libros. ¿Me lo puedes mandar firmado? Pues tengo yo aquí algunos libros que compré para familiares, amigos y tal. Sí. Y el que quiera, pues que me lo pida, que le autografío uno, le hago una dedicatoria ahí todo guapa y se la mando para que podáis regalarlo en Navidad, todos los que queráis. Así que joder, qué buena idea, Pablo. Un MD por Twitter o una mención o lo que sea y lo hacemos. Sí, pues alguno te encargaré yo, porque es un regalazo, la verdad, para la gente que está que ya tiene un negocio online o para la gente que se está planteando, ¿no? Porque los capítulos iniciales son para ayudarte a decidirte sobre tu idea de negocio y tal, o sea que fantástico. Así es. Muy bien. Oye, qué contentos estamos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué estamos tan contentos? A ver, hombre, claro. Bueno, yo creo que sí, que son buenos datos. Son peores que los del año que viene, pero son mejores que los del año pasado. Sin duda, sí. Claro. Porque esta semana pasada fue el Spotify Wrapped. Ya sabéis que es esta especie como de resumen que hace Spotify a todos sus usuarios con las canciones que has escuchado, con los géneros y tal. Pero los podcasters también tenemos nuestro Wrapped. Y en este caso, pues nos mandaron el otro día el de un viaje a Chattanooga y no podemos estar más felices, tanto que lo compartimos en Twitter incluso. Y aquí, bueno, es verdad que la primera diapo que nos mandaron es simplemente un resumen que dice que en este 2022 hemos publicado 45 episodios. Toma ya. Hasta hoy. Claro, 1 de diciembre. Todavía nos quedan otros 4 episodios hasta... pues sí, 3 episodios más nos quedarán. Bueno, tenemos que decir, sobre todo para las personas que estaban en el andén 29 esperando el tren, lo han cogido y han visto que no estamos en el vagón de máquina, ¿cómo se llama? La locomotora. No estamos en la locomotora, no hay nadie al mando, porque estamos grabando el jueves, no estamos grabando el lunes. Porque, bueno, pues los chattanooguers, o sea, los conductores del tren que vuelve de Chattanooga, también necesitamos algunos días cambiar las agendas. Entonces, bueno, que sepáis que no os estamos acompañando en este momento, pero os acompañamos en diferido
Que también está muy bien. Hay muchas personas que nos escuchan en diferido y también les queremos mucho. Eso A todas ellas. Pues el caso es que contando este programa deberían quedar otros 3 más por lo menos. Y digo por lo menos porque nunca se sabe lo que va a pasar. Igual hay una hecatombe y tenemos que hacer otro en directo. Entonces 45, que serán 48 episodios, 21 países de escucha, más de 3.000 minutos publicados en la plataforma y un aumento de los seguidores del 70%. ¡Madre mía! Un montón, ¿eh? Y solo en Spotify. Sí, solo en Spotify. Sí, esto es solo en Spotify, que nosotros publicamos el podcast en un montón de plataformas. Estoy abriendo la web en YouTube, en Twitch, en Apple Podcast, en Evox, en Spreaker, Spotify, Google Podcast, Amazon Music y Google Podcast. Eso es. Todos esos, más luego los que beben de Apple Podcast y bueno, desde cualquier sitio. Se ha dado una casualidad bastante curiosa que hemos recibido el mail este de Spotify justo el día que salen los datos del EGM, que es lo que todas las radios están ahí. Habréis oído el jueves pasado cómo estaban ahí dando la chapa con la cantidad de oyentes que tienen. Pues ha coincidido en días. Fijaros que hemos creado 3.508 minutos de contenido que nos escuchan en España, México, Alemania, Estados Unidos y Argentina. Son los principales países donde nos escuchan, aunque son 21, hasta 21 países. Por eso he saludado en alemán. Claro. Que he dicho Guten Abend, porque oye, hay mucha gente desde Alemania que nos está escuchando, así que un saludo para todas ellas. Ahora imaginaros la cantidad de podcasts que hay en Spotify, que hay un mogollón, hay la temerata de podcast. Pues nuestro podcast está entre los 25% más compartidos de todo el mundo, que yo creo que es un dato muy chulo, va a estar muy contento. Y entre el 15% de podcasts con más seguidores. ¡Flipa! Y es mucho, es mucho. Hay un dato también curioso que es que esto es muy bonito. La personalidad podcaster de nuestros oyentes, que es ¿cuál, cirujano? En busca de aventuras. Ay, claro que... Fíjate que es un poco lo que buscábamos cuando pusimos este nombre, ¿no? Sí. Un billete a Chattanooga. Claro, si tú haces clic para escuchar a ver de qué va esto, es porque eres todo un aventurero, una aventurera. Claro. Dice, la descripción de este... ¿Cómo se suele decir eso? Estos perfiles son... no me acuerdo cómo se dice arquetipos, ¿no? Un poco como si fuera una especie de arquetipo, el buscador de aventuras. Dice, a tus oyentes les encanta aventurarse en lo desconocido, buscando podcasts nuevos y tesoros por descubrir. ¡Ojo! ¿Que tú eres eso? El tesoro que acabas de descubrir en este momento. Y oye, muchas gracias. Tú eres eso, Chattanooga. Lo sepáis. Y nos ha puesto una media de 5 sobre 5, amiguis. 5 de 5, estrellitas. ¿No? Sí, 5 sobre 5. Si no vas a poner 5 estrellas, no pongas nada, por favor, porque nos rompes la media. No. Siempre tiene que haber alguna de 4 o algo así, porque eso es lo que demuestra que somos reales, tío. Claro. Si son todas de 5 o todas de 0, ahí hay algún problema. Entonces tiene que haber notas un poco más mediocres para que validen un poco el sistema de votación. Claro, sea fiable, si no se parece que son todos amigos, primos. Claro. Y no, algún Chattanooga desconocido hay, ¿eh? Hombre, porque hay un montón. Sí. No, nos pasa mucho en los últimos eventos a los que hemos ido, como se nos acerca algún Chattanooga, pues llevo mucho tiempo escuchando tu programa y no sabemos quién es, claro, porque nunca le habíamos. Pero lo sabremos porque les identificaremos con las pegatinas que os están enseñando Ana. Cuando nos veáis por ahí en cualquier evento, acercaos a Ana o a mí y decirnos, oye, soy oyente de un billete de Chattanooga o espectador de un billete de Chattanooga, y te daremos una pegata todo guapa de Sticker Mule, las mejores pegatas, para que las pegues en tu portátil o donde tú quieras, o en tu coche o donde quieras. Eso es. Hoy tenemos un tema muy interesante, sí. Pablo. El feedback. ¿El feedback de qué? ¿El feedback del podcast? ¿El feedback de qué? Vamos a explicar. Es que está en el título del episodio, entonces la gente ya sabe que ha venido aquí a escuchar el feedback de diseño. El feedback concretamente en diseño web. Cómo dar feedback en diseño web. No solo cómo dar feedback, sino cómo pedir feedback y cómo contestar al feedback. Pero me quedo pensando, cirujano, perdona, ¿y si hiciéramos los títulos de los programas sin que desvelaran lo que hay dentro? Es decir, episodio 187.
Y que nadie sepa de qué vamos a hablar hasta que no haga play. A ti te gustan mucho los experimentos para luego medir. Para luego medir a ver qué funciona mejor. Que así podríamos hacer sorpresas de verdad. ¡Mira quién hemos traído! ¡Pum! ¡Matt Mullenweg! Y nadie lo sabía. Yo qué sé, cosas así. El creador de WordPress. Estaría bien, pero siempre intentamos. Claro, ya que tenemos un nombre cero a favor del posicionamiento SEO friendly, pues por lo menos poner un título que la gente pueda encontrar y sorprender, o sea, ¿no? Que pueda encontrar sin conocernos, ¿no? Ya. Sí. Pero venga, algún día lo hacemos y así lo medimos. Di que sí, un día nos vamos a traer a alguien súper potente y vamos a tener un título que no tenga nada que ver con lo que vamos a hablar. A ver qué pasa. Eso estaría bien. Estaría bien hacerlo. Para el directo sí que podríamos medir la audiencia, ¿no? El pico. Pero para la difusión posterior no, porque esa persona compartiría también en sus redes. A no ser que le dijéramos que no lo hiciera, pero entonces... Bueno, no sé, vamos a pensar. Podemos publicar sin título hasta que grabamos, o sea, hasta que hacemos el directo y luego ya se puede poner el título. Entonces en el directo sí que nunca se sepa quién va a venir. Bueno, yo qué sé, ya se nos ocurrirán más chorradas. Podemos hacer algo interesante, sí. Ya haremos gambarradas el año que viene. Es que estamos haciendo, ¿esto cómo es? Building public, ¿no? Esto es un auténtico building public. Sí, public. ¿Qué es el feedback? ¿Qué es el feedback? El feedback es una herramienta... eres tú, y tú me lo preguntas, el feedback eres tú, cirujano. Feedback, retroalimentación en castellano, ¿no? Lo que pasa es que es una palabra tan larga que nos gusta decirla en inglés. Retroalimentación, joder, pues menos mal que utilizamos la palabra feedback, ¿no? Porque qué feo es retroalimentación, tío. Sí, pero es bueno saber que viene de ahí porque así lo valoramos como tal, ¿no? Al final el feedback, bueno, es una herramienta de comunicación que no sirve para saber si un diseño es bueno, eso es lo primero que quiero decir, lo que no es. Pero es una herramienta de comunicación que sirve para contrastar si las expectativas del cliente o el stakeholder están alineadas con lo que hemos entregado, ¿no? ¿Qué te parece esa definición? Pues me parece muy bien. Y me vuelvo a quedar pensando, hoy debo estar un poco mongolo, me vuelvo a quedar pensando en que, claro, si es retroalimentación significa que la información, si por ejemplo yo te estoy dando feedback a ti, significa que la información que yo te estoy dando tiene que alimentarte, tiene que servirte para algo, y si no, no es feedback. Es decir, si es para crítica por crítica, si es crítica por crítica no sirve. Crítica constructiva siempre. Claro. Pero fíjate que, bueno, he tomado notas. Cuando me veis mirando a la derecha es porque estoy usando mis notas. He escrito, nos permite avanzar con el proyecto. Lo que pasa es que para que el cliente nos dé un feedback bueno, ¿no? O sea, sería feedback bueno, ¿no? Porque puede haber feedback malo. Bueno, vamos a hablar de feedback bueno. ¿Por qué digo que no sirve para saber si un diseño es bueno? Pues porque para saber si un diseño es bueno, lo que tenemos que hacer, Pablo, es hacer test con usuarios. Pueden ser usuarios de laboratorio, ¿no? Que hayamos elegido antes de lanzar, o usuarios reales, pero no podemos saber si un diseño es bueno pidiendo feedback. Porque estamos hablando de diseño web, estamos hablando de diseño visual y de interacción y un diseño de experiencia de usuario, de un producto o de una web corporativa, pero al fin y al cabo es de algo que se va a usar. Claro. Entonces, viéndolo o interactuando una persona que no es el usuario final, se puede imaginar si es bueno o no, pero no lo vamos a saber, ¿no? Claro. Por lo tanto, el feedback del cliente o el feedback de a quien le estemos pidiendo feedback, ¿no? Porque muchas veces podemos pedir feedback antes de enseñar el diseño al cliente, podemos pedir feedback a otras personas, ¿no? Pero ese feedback nos va a ayudar a intentar alinearnos con las expectativas que tengamos, que tenga el cliente sobre todo, que es quien paga el diseño, pero no sabemos si es bueno o no. Eso solo lo vamos a saber cuando lo pongamos en producción o cuando lo pongamos en esas pruebas de laboratorio que se suelen llamar y tal. Un billete a chatanuga.com para ver episodios anteriores, dale a like y suscríbete, que no vivimos del aire, y comparte este episodio. Si te está gustando, con tus amigos. Si no te está gustando, con tus enemigos. Pero compártelo, por favor. Correcto. Y comenta, sobre todo comenta, crea una conversación alrededor del episodio y retroalimentanos. Eso es, danos un poco de feedback. Al final, vamos a explicar pues, cómo es el buen feedback y todo esto, y a veces pues, le damos así un aire de
¿no? Con estas instrucciones de feedback constructivo. Al final es una crítica. Por mucho que sea una crítica constructiva, es una crítica, ¿no? Oye, yo tengo una pregunta. Pero, Antes de empezar con eso, con cómo tiene que ser ese feedback y tal, ¿a quién le deberíamos pedir feedback del diseño web? ¿Le debemos pedir feedback solamente al cliente? ¿Es recomendable pedirle feedback a compañeros, a gente que no tenga nada que ver con el proyecto? Esto no sé si es algo... ¿Tú cómo pues mira, lo he hecho hacer? de pasada, pero me alegra que quieras profundizar en esta cuestión. Porque, bueno, depende siempre de la envergadura del proyecto y del presupuesto que tengamos, ¿no? Porque muchas veces hablamos de buenas prácticas y luego cuando estás en el día a día del proyecto, pues también hay que saber valorar cuándo merece la pena hacerlo todo lo que se pueda o cuándo hay que hacer lo que podamos, ¿no? Pero yo creo que siempre es bueno pedir feedback, ¿no? Si podemos. Claro, si conocemos al buyer persona y podemos pedirle que nos dé su opinión, pues sería perfecto, ¿no? Incluso antes que al cliente. También yo soy partidaria de pedir feedback desde el principio, ¿no? Que el cliente nunca se lleve una sorpresa cuando presentamos el diseño. El cliente, cuando le presentemos el diseño, ya tiene que saber lo que podía esperar. No hay sorpresas. A mí me gusta siempre hacer co-creación, que el cliente participe mucho de la creación del diseño y que nosotros seamos los profesionales que le ayudamos a aterrizar todas las ideas que tiene, incluso a que le surjan las ideas correctas, ¿no? Hacer las preguntas correctas es una manera de co-crear, ¿no? Con el cliente. Entonces, que no haya sorpresas. Pero bueno, eso sí, yo sí que preguntaría primero a otras personas, ¿no? Porque igual que el cliente nos da su perspectiva desde el punto de vista del cliente, hay otras personas que nos pueden dar también mucha información, ¿no? Sobre si lo que hemos hecho está alineado o no está alineado con los objetivos que tenemos, ¿no? Yo creo que es importante que a la persona a la que le estemos pidiendo feedback que vaya a dedicarle un ratito, ¿no? Al feedback, que no sea un vistazo rápido y demasiado superficial, porque si encima no hay un equilibrio, no hay una igualdad entre la situación del usuario final de ese producto respecto a la persona que nos está dando feedback, que dice que, por ejemplo, no sé, tiene que ser una situación un poco parecida de consumo del contenido, ¿no? Que estamos analizando. Pero por lo menos que sea alguien que le vaya a dedicar un ratito y no solamente un vistazo superficial, ¿no? Para que la devolución de alimentación que nos pueda dar, como decías antes, lo de la retroalimentación, pues sea algo útil para nosotros, ¿no? Que no haya perdido el tiempo esa persona ni nosotros tampoco, claro. Claro, por eso decía lo de las fases del proyecto, ¿no? Como empezamos a pedir feedback desde muy pronto, quizá a un usuario que no conozca los requerimientos del proyecto, no podemos pedirle feedback hasta muy, muy avanzado, ¿no? Muchas veces se dice, no lo mires que no he terminado. Ya. Y esto es porque, claro, como no conoces todos los requerimientos, no conoces todas las limitaciones, todos los constreñimientos a los que hemos tenido que superar, ¿no? Todos los inconvenientes que hemos tenido que superar, al verlo a la mitad, pues puede que digas algo que no ayude a avanzar o que no ayude a contrastar, sino que esté, bueno, pues retrasando incluso un poco, ¿no? Entonces, para que sea un feedback de valor, debes conocer bien todas las limitaciones, el briefing, las características, ¿no? De los objetivos del proyecto, para contrastar si están alineados o no, ¿no? Entonces, si es un producto ya terminado, ya no es tanto feedback como evaluación final, ¿no? Sería... O sea, lo que te da un usuario cuando usa un producto terminado, yo no sé si se llamaría feedback. Bueno, sí, se llamaría feedback, claro. Sí, se llamaría feedback, evidentemente. Sí, pero sería casi un test con usuario, ¿no? Si lo tienes ya muy avanzado el proyecto y está en una fase, pues es lo que dices tú, final, sería más un test, más que una... Claro, pero a un usuario externo al proyecto que no conoce los requerimientos ni el presupuesto, no. ¿Para qué le preguntamos, no? Si no, o sea, es como que tendrías que explicarle muchas cosas que no conoce, ¿no? Entonces, quizá utilizar una persona externa para esa fase final o esas fases finales, bueno, puede ser útil, pero no en los inicios, no en las primeras fases del proyecto. El feedback, pedirle feedback al cliente nos sirve para eso, tanto para avanzar con el proyecto, pero también para generar relaciones de confianza. Hacerle partícipe al cliente y tener en cuenta lo que el cliente nos dice nos va a servir para tener una buena relación con el cliente, ¿no? Para que confíe en nosotros. Claro, es muy importante, ¿no? Esa relación de confianza y de sinceridad, por decirlo de alguna manera, para que el feedback sea real y que sea un feedback
valioso y que no solamente la persona que tiene que dártelo, sino cómo recoges tú ese feedback también, ¿no? Que sea una relación lo más sana posible, digamos, entre Claro. el cliente y nosotros, ¿no? Claro, pero para establecer relaciones sanas tenemos que practicar mucho. O sea, al final no nacemos sabiendo, ¿no? Es como la comunicación en general, ¿no? Todas las relaciones interpersonales, cuanto más sabemos de psicología, de cómo el cuerpo, cómo las personas reaccionamos dentro de distintos contextos. Siempre si vas a un psicólogo que te explique cómo tienes que relacionarte con tu familia, con tu pareja, siempre vas a tener una relación mucho más sana que si lo haces de manera intuitiva, ¿no? Si tienes algunos conocimientos de psicología sistémica, por ejemplo, ¿no? De cómo un sistema disfunciona cuando ocurren ciertas cosas, pues esto es lo mismo, ¿no? Cuanto más conocimientos tengas sobre cómo dar y recibir feedback, mejor va a ser el proyecto, ¿no? Entonces, siempre que tengamos conocimientos sobre cómo funcionan estas relaciones, pues vamos a hacer mucho, mucho mejor, ¿no? O incluso, no mejor, porque es verdad que hay gente que de manera intuitiva o por una tradición, una educación, pues tiene relaciones sanas sin que nadie le haya explicado pues lo que es un comportamiento machista, por ejemplo. Pero tú ya de entrada por tu educación o por tu comportamiento, tu tradición, tus costumbres, pues puedes nunca tener micromachismos, aunque bueno, ya sabemos que todos estamos ahí, ¿no? Tenemos que salir de ahí porque todos estamos ahí en la sociedad. Ay, me he ido tanto por las ramas que he perdido el propio hilo de mi propio hilo de la conversación. No, estábamos hablando de las relaciones sanas, ¿no? Entre la persona que da feedback y el que la recibe, ¿no? El que haya una relación de confianza y sana en el sentido de que tú también seas capaz de asumir cualquier retroalimentación. Claro, exacto, que puedes hacerlo de manera constructiva. Claro, exacto, tú puedes encajarlo bien de manera natural o puedes encajarlo mejor si sabes también cómo pedir el feedback, ¿no? Porque muchas veces nos quejamos de los clientes, oh, es que me da un feedback muy disperso, no me dice exactamente lo que quiere. Claro, ¿has hecho preguntas concretas? Claro. Además es que yo siempre tengo mucha autocrítica, ¿no? Y siempre que un cliente me da un feedback que no me gusta, me digo, ay, no le he hecho la pregunta. Que no le he preguntado bien, ¿no? Claro. Claro, o sea, siempre tenemos que... Y además que con cada proyecto vamos aprendiendo y vamos mejorando, ¿no? Siempre hay que hacer un examen de cómo podemos mejorar para el siguiente proyecto. Entonces, no hagas preguntas como ¿qué te parece? ¿Te gusta? ¿Qué opinas? No hagas estas preguntas porque entonces el cliente te puede decir no me gusta. Luego tengo una lista de cosas que nunca hay que decir cuando o sea, que no le puedes mandar un mail y decirle, a ver cómo ves esto. O sí, claro. o no. ¿O qué te parece? No. Mira a ver si te gusta. Oye, señor cliente, mira a ver si te gusta. Mal. Salto a una nota que tengo que es si pedir feedback en tiempo real o pedir feedback asíncrono. Ya, pues, ¿qué sería mejor? ¿No? Pues si no, asíncrono fijo, para que podamos encajar bien el feedback sin echarnos a llorar delante del cliente o algo así, ¿no? Pues mira, yo te diría, en las primeras fases, con los wireframes del proyecto o en las primeras veces que le presentamos un proyecto al cliente, yo te diría siempre en tiempo real, claro, para que expliquemos muy bien al cliente las decisiones que hemos tomado, ¿no? Los argumentos que hemos tomado. Porque igual que nosotros no hacemos las cosas de manera caprichosa, siempre responden a una investigación y a unos criterios, a unas limitaciones, pues tenemos que explicarlas, ¿no? Mira, yo he hecho esto responde a esta limitación o este objetivo. Vamos a hacer esto para conseguir esto otro. Y el cliente te tiene que decir, es que esto no es lo que queremos conseguir. Entonces cambia esto porque si este es el argumento que me das y este es el objetivo que quieres conseguir, no, este no es el objetivo. Entonces lo cambiamos, ¿no? Ahora profundizamos más sobre eso, ¿no? Pero en las primeras fases es mejor hacerlo siempre en tiempo real para tantear también un poco al cliente, ¿no? Al principio tenemos que escuchar mucho al cliente, más que, aunque estemos presentando nosotros, tenemos que estar siempre escuchando cómo el cliente lo está encajando para ver si estamos, sobre todo para conocer sus expectativas, ¿no? Para ver si estamos haciendo una buena correspondencia. Entonces necesitamos feedback concreto y tenemos que hacer preguntas concretas.
Entonces, hacer las preguntas correctas es lo que nos va a llevar a que el cliente no disperse, ¿no? Lo que queremos averiguar es si cubrirá el diseño, si está cubriendo las necesidades del negocio. Y en las primeras fases el cliente tiene que estar de acuerdo con tanto con el flujo de usuario que hemos definido, ¿no? Todo el diseño de interacción y la navegación, tanto con lo que se pretende comunicar. Por eso yo no digo que no pidamos un feedback subjetivo, porque es imposible recibir un feedback objetivo, ¿no? Hay gente, no, es que tienes que dar un feedback objetivo. No es imposible, ¿no? Somos sujetos, entonces somos subjetivos. Si fuéramos objetos, seríamos objetivos, ¿no? Es imposible dar una visión objetiva. Tienes que dar siempre una visión subjetiva desde tu perspectiva, tu punto de vista, y además el cliente es el que paga. Eso lo tenemos que recordar siempre. Que incluso, esto siempre negaré haberlo dicho, pero incluso yo quiero que al cliente le guste el proyecto. Lo que pasa es que nunca se lo diré, porque nosotros no tomamos decisiones en base a eso, sino al cliente final, ¿no? No a nuestro cliente, sino a nuestro cliente final. Pero yo siempre digo, aunque no se lo diré al cliente, entre nosotros siempre, sí, o sea, yo quiero que le guste, que esté contento, que lo enseñe a todo el mundo. Al final el cliente es el que paga y es el que tiene que decidir, aunque yo no tenga en cuenta eso, porque muchas veces ni siquiera estamos seguros de los gustos del cliente, aunque intentemos siempre conocerle, ¿no? En las primeras entrevistas con el cliente yo suelo preguntar hasta pues, qué grupo de música te gusta, ¿no? Aficiones, qué tipo de persona eres, ¿no? Para conocer un poco los gustos y porque yo quiero que al final es mi cliente directo, ¿no? Aunque yo esté haciendo un producto, una web, para un cliente final, pero el que paga es el cliente, ¿no? Y muchas veces hay que hacer cosas que los datos, oye, aquí solo va a hacer clic un 0,1%, mejor quitamos este botón, menos es más. Ya, pero es que yo quiero ese botón. Es que lo quiero, ya, claro. Ok, o sea, ya llega un momento que ok, ¿no? Entonces ponemos el botón y el cliente está feliz y te encarga otro proyecto, a lo mejor ya no lo pones en el portfolio, pero al final es nuestro cliente, ¿no? O sea que también, ¿por qué no tenemos en cuenta sus preferencias personales, ¿no? Entonces, como en los productos también no solo necesitamos que el usuario final haga clic en el botón de compra, sino que también queremos transmitir emociones y provocar ciertas reacciones que emocionen y le lleven al cliente a realizar una acción, pues también queremos saber ese tipo de feedback subjetivo, ¿no? De qué emoción te está provocando. Uh-huh. Cuando estamos explicando el diseño tenemos que transmitir seguridad, ¿no? Por mucho que nosotros haya cosas que no sepamos, que no estemos seguros, ¿no? Que luego se testeará en una fase posterior y diremos, oye, yo he hecho esto, no sabemos si va a funcionar o no, haremos un test A/B, lo cambiaremos, pero en ese momento, aunque hay que ser siempre honesto, sincero y decirle al cliente que lo vamos a testear, pero que no note una inseguridad, ¿no? En nosotros. O sea, pues estamos seguros de que es una propuesta correcta, que puede que no sea la definitiva porque vamos a iterar siempre en diseño web y de producto. Tenemos que ir probando cosas en función de lo que devuelvan los datos, pero tenemos que transmitir seguridad y que el cliente esté convencido de que es una respuesta correcta. Un consejo sería que solo pedirle feedback a la persona que tenga autoridad, ¿no? Que finalmente que su opinión se vaya a poder tener en cuenta, porque si no nos vamos a volver locos. No siempre es fácil esto, ¿eh? Es verdad que a veces trabajamos a veces se trabaja con equipos grandes donde la responsabilidad de la toma de decisiones está muy repartida o donde se presume de la toma de decisiones consensuada, que esto también es muy habitual en equipos de trabajo modernos, y de repente una presentación de cualquier propuesta es analizada por 7, 8, 9 personas y además con ritmos de decisión distintos. Cuando uno te da un feedback hoy, otro mañana y otro te dice que te va a contestar la semana que viene. Y te encuentras con un montón de gente que no se pone de acuerdo con las cosas que se aprueban o las que no, o las que son satisfactorias y las que no, y encima como con diferentes ventanas de tiempo, ¿no? Y esto puede ser un cisco. Yo creo que esto sí que es una de esas cosas en las que siempre conviene pactar antes de empezar incluso a desarrollar el proyecto quién es la persona que va a validar los cambios y el que tiene que aportar un poco el feedback. Si quieren hacer esa fase de consensuado, que la hagan previamente fuera de nuestra relación, ¿no? Porque si no estamos jodidísimos con eso. Claro, muchas veces nosotros le mostramos el diseño a una persona y nos dice,
voy a... envíame el enlace de Figma que lo voy a ver con mis compañeros, ¿no? Esto es una putada, porque ya no eres tú claro. el que guía el feedback. Eso es una faena. Claro. Es una faena gorda porque cuando el usuario. De hecho es un problemón. Y a mí me ha pasado a veces cuando yo era marca blanca para una agencia y la agencia no transmitía al cliente todo lo que yo le había transmitido a la agencia. Claro. Al final el proyecto no sale en mi portfolio porque hay cosas que necesitamos justificar. Por ejemplo, el ancho de línea de un párrafo. El ancho de línea de un párrafo viene determinado por el tamaño de la letra y el ancho del viewport, ¿no? Entonces, y hay un número máximo de caracteres por línea en función de si estás viéndolo para escritorio, si estás viéndolo para móvil. Eso es una cosa que está medido, que hay un montón de estudios y que tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Eso es así. Entonces, claro, Eso es así. Puedes ajustarlo un poco, porque hay veces que es una cuestión de estilo también. Entonces podemos ajustarlo dependiendo de lo que queramos también transmitir, ¿no? De la emoción que queramos transmitir. Siempre podemos ajustar un poquito más, un poquito menos. Incluso el cliente puede decir, un poquito más. Entonces tú puedes ceder ahí, ¿no? Pero hay veces que te dicen, no, que el ancho de la línea ocupe el 100% de la ventana del navegador, ¿no? Y solo déjame un rem de margen. No, claro, no te dirá un rem. No te dirá un rem, te dirá 15 píxeles, ya, te dirá, seguro. Ya. Valores absolutos. Qué tonterías digo. Ponme el ancho de línea como en la Wikipedia, para que nos hagamos una idea. Entonces, claro, esto es un error garrafal, pero claro, si a mí un cliente me lo dice, yo en ese momento le explico. Claro. Le explico por qué el ancho de la línea, ¿no? Porque además me encanta, me apasiona, entonces me tomo la molestia de hacer... Bueno, me encanta y además es que hay que hacerlo así. Como no expliquemos al cliente por qué hemos tomado esas decisiones, en base a las necesidades del negocio, en base a una buena legibilidad, en base al pensar en el usuario final, como no expliquemos, al final, eso. Oye, que el cliente ha dicho que la línea es más grande, más ancha, pero no has explicado por qué le hemos puesto un ancho máximo. Sí, pero no ha entendido. Claro, a mí directamente un cliente final nunca, o sea, un cliente mío, perdón, nunca me ha dicho, no, pero... Porque claro, explico tanto que al final es como... No, es que... Pero bueno, podría ser. Pero bueno, el caso es que claro, si no tienes contacto directo con la persona que va a tomar la decisión, no le puedes explicar bien los argumentos de la toma de decisiones y eso no va a ir a buen puerto. Que si se lo explicas tú, hay dos opciones, que lo acepte por convencimiento o que lo acepte por aplastamiento, ¿no? Claro, exacto. He pegado tal chapa que solo por no oírme ha dicho, vale, lo que quieras. Exacto. Pero si el cliente, muchas veces, a veces el cliente tiene un buen ojo para el diseño, está muy educado, ha hecho a lo mejor 18.000 webs, ¿no? Un director de marketing, un responsable de marketing de una empresa que ha hecho 18.000 webs, no sabe cómo hacerla, pero sabe cómo decir que se haga. Entonces, pues muchas veces un director o directora puede tener una visión o que hay veces que no te das cuenta, ¿no? Entonces, tenemos que aprovechar las ventajas de la co-creación. El cliente tiene otra perspectiva diferente, se fija en otras cosas en las que tú no te has fijado y puede ver cosas que tú no has visto. Entonces, en este momento es el momento perfecto para encontrar errores o cosas que faltan. Entonces, el cliente te puede decir, te di 3 puntos, pero son 4. Entonces, claro, no me vale, ¿no? Siempre tenemos que preguntar al cliente cuántas unidades de algo va a haber, ¿no? Para saber si lo colocamos en forma de columna, en lista, ¿no? En cascada o en línea. Todas estas cosas, a lo mejor al ver, o sea, hasta que no ves el diseño, no te haces una idea, ¿no? Incluso hay clientes que dicen, no, pero más o menos prepara ya el boceto y yo te doy el contenido después, porque en función de lo que tú me digas, claro, hay gente que necesita plantillas para que les ayudemos a estructurar la información, ¿no? Entonces, al ver el diseño, al cliente se le ocurre y tenemos que dejar que esto pase, porque se hacen muchísimos mejores proyectos. Es natural, porque muy pocas veces trabajamos con un cliente o con una persona responsable del proyecto que, por ejemplo, ha tenido que tomar decisiones de redacción o que ha tenido que tomar decisiones de temas de diseño visual. Es natural que no tengan muchos conocimientos y que a veces necesiten un pequeño empujón, ¿no? A veces, a mí pasa mucho, por ejemplo, si estás trabajando con un negocio donde la persona con la que estás trabajando no es un profesional de la comunicación. Yo qué sé, imagínate que es un bufete de abogados
y resulta que te pone con uno de los trabajadores del buffet que, bueno, es el que se carga de, yo qué sé, de atención al cliente, por ejemplo, y tú le dices, oye, necesito textos para la web, no sé qué. No tiene ni idea de lo que tú necesitas o lo que es lo habitual en un flujo natural de un customer journey que está consumiendo ese producto, ¿no? en la web. Entonces, claro, tú tienes que darle una guía de todo eso y a veces incluso el propio diseño le va a ayudar también a poder, como tú bien dices, organizar la información, ¿no? A categorizarla casi de alguna manera jerárquicamente en el sentido visual, quiero decir, ¿no? Cuando estás diseñando el diseño, no expliques en exceso las interacciones. O sea, sí que hay que explicar los argumentos, por qué hemos tomado las decisiones, pero no expliques cómo funciona, cómo es la interacción, porque eso se tiene que entender a simple vista, o se debería entender a simple vista, ¿no? El usuario tiene que ver cuándo va a pasar algo al hacer clic, ¿no? Si algo tiene un efecto hover o si tiene un efecto de algún tipo, ¿no? El botón tiene que parecer un botón y ese tipo de cosas. Entonces, no expliques que hay un acordeón para ver las preguntas frecuentes, o sea, tiene que ser evidente, ¿no? Que eso es, que tiene que ser algo intuitivo, ¿no? De alguna forma. Claro. Si no, va a parecer un poco raro. No pierdas el tiempo con eso, a no ser que sepas que es una persona que no tiene ni idea de tecnología, que no es un usuario que navega habitualmente por internet, que no sabe lo que significa la flecha del acordeón, ¿no? Entonces, en ese caso, bueno, pues sí que tienes que hacer una didáctica de otra manera, pero con una persona que tengas conocimientos que haya navegado habitualmente por internet y conozca, pues no te excedas en eso, ¿no? Y lo que hemos comentado antes, ¿no? Insisto en pedir feedback constantemente y no avanzar demasiado sin haber pedido feedback. Eso, no de sorpresas. El cliente tiene que saber más o menos lo que se va a esperar porque lo hemos acordado en una reunión previa. Y no avances mucho sin pedir feedback, porque si no puede que hayas avanzado en una dirección no alineada con los intereses del negocio, con los objetivos, y que tengamos que retroceder mucho, ¿no? Y perdemos tiempo y dinero. ¿Cómo hacemos este feedback en tiempo real? Pues yo lo que hago es, tengo el diseño en Figma y hago una videollamada. Figma sí que el usuario puedes enviarle el enlace para que entre, incluso tiene audio, o sea que podríamos hacerlo solo con Figma, pero yo no quiero que el cliente vea el diseño sin estar yo delante, en esta primera ¿Por qué? muestra. Por lo que hemos comentado antes, que tenemos que argumentar todas las decisiones y presentar el diseño. Después ya en la segunda, ¿no? Cuando recoges todo el feedback y haces una segunda iteración, ahí ya sí puedes enviar el enlace, ¿no? Entonces, como digo, en el tiempo real hacemos una videollamada, nos vemos las caras y el cliente da feedback en tiempo real, aunque también toma notas, igual luego lo manda todo por escrito siempre para que conste. Pero a veces grabamos la sesión incluso para volverla a ver. Yo últimamente no grabo las sesiones para volverlas a ver, sino solo para tener un registro, porque te voy a contar una cosa que me pasaba. Y es que... ¿Qué ha sucedido? Vamos a ver. Tenía una reunión de feedback con el cliente iba dando sus apreciaciones, íbamos cambiando cosas, co-creábamos y al final de la reunión decidíamos, no, claro, entonces esto no lo cambiamos. Lo vamos a dejar como está porque es en esta otra página donde vamos a recoger esta otra cosa, por ejemplo, ¿vale? Y entonces yo, después de esta reunión, a la semana siguiente me pongo a implementar los cambios. Entonces, claro, yo me pongo a ver la grabación y voy haciendo, cambiar esto y poner no sé qué. Sí, es verdad, me acuerdo que se habló. Pum, hago todos los cambios y después voy al minuto 50. ¡Hola, es verdad! Que habíamos dicho que no. Que esto había que dejarlo como estaba porque lo íbamos a poner en este otro sitio que no sé qué tú. Entonces, claro, hay que deshacer. Claro, de todo se aprende. Claro. Te puede pasar perfectamente. Te puede pasar. Esto suele ser muy típico. Sí. No vale dejarle todo en la responsabilidad del vídeo, sino que hay que ir tomando notas y espera, voy a tomar nota de esto que me dices, dame un segundo, por favor. Disculpa que es que yo escribo despacio, pero dame un segundo. Sí, no te preocupes, tómate tu tiempo. Y apuntarlo bien en ese momento, porque luego, cuando estés viendo el vídeo, como no tengas notas... Claro, esto suele pasar también con las personas que no tienen, que dudan a medida que evoluciona esa toma de feedback,
van empezando a percibir o a darse cuenta de que no tienen el poder de decisión que habían estimado inicialmente y les entran las dudas. Y cuando termina la reunión te dice, bueno, de todas formas, todo esto que te he dicho tendría que validarlo no sé quién. Y tú tienes una pedazo de nota de la reunión del copón y dices, hostias, que igual todo lo que me ha dicho no me ha valido para nada, porque ahora viene no sé quién y dice que no. O sea, esto, claro, y esto cuando lo comentabas, lo enlazamos con lo que comentabas tú antes, ¿no? De que de siempre estar reunido con las personas que efectivamente tienen capacidad de decisión y que su feedback realmente va a ser útil para el proyecto. Útil quiero decir que va a ser usable. Y luego tener una visión global también de lo que es el proyecto, ¿no? Y no pensar solo en páginas, sino en el flujo, ¿no? Entonces, claro, hay cosas que hasta que no lo ves todo no puedes decidir o no te das una idea de cómo es el flujo del usuario, ¿no? Entonces hay cosas que a lo mejor puedes estar pensando que al verlo todo las piensas de otra manera, ¿no? Y esto es así, estás trabajando, en ese momento puedes cambiar cosas hasta que ya tienes toda la visión global y decides, ¿no? Entonces, bueno, lo del vídeo bien, pero tomad notas siempre, no dejéis toda la responsabilidad al vídeo. Es que todas las tomas de datos en sistemas lineales, tío, tienen este problema, macho. Es lo malo del vídeo, tío, es que nunca puedes hacer una visión global del vídeo, el vídeo es muy lineal, tío, el vídeo y el audio son como las notas de voz de WhatsApp, tío, por eso es un problema, porque son súper lineales. Tío, te las puedes escuchar a 2x, pero los podcasts en WhatsApp es mal a nivel de comunicación, por esto mismo, tío. Claro. Vale para desahogarse, pero no para hacer una comunicación efectiva. Exacto. O por lo menos eficiente. Y el feedback asíncrono, ¿cómo lo podemos dar? Pues en cualquier herramienta de comunicación como Slack, Discord. Y a mí me gusta mucho dar y recibir feedback por Trello, con capturas de pantalla y explicando muy bien todo, ¿no? Y también teniendo en cuenta que la persona que lo va a leer a lo mejor lo lee una semana o 2 semanas después de haberlo hablado en la reunión, ¿no? Entonces tienes que ponerlo muy detallado, o incluso tú misma, ¿no? Cuando estás tomando notas, detallarlo mucho, porque puede que dejes ese proyecto una semana parado, o 3 días si es el fin de semana. Entonces hay que detallar mucho, ¿no? Lo que se conoce como historias de usuario, hacer unas descripciones para cuando, eso, para ti dentro de 3 días o una semana que ya no te acuerdas, o para otra persona que no se acuerde o que no conozca bien, que no haya estado en la reunión, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que... Espera, en este tema del feedback asíncrono, me encanta todas las herramientas que hoy en día, la mayor parte de las herramientas creativas incluyen funciones de estas de co-creación. Todas las herramientas que tenemos para dejar comentarios en los contenidos en base pues a diferentes formatos, pero por ejemplo lo que todo el mundo tiene un poco más en mente, por ejemplo cuando estás trabajando en un Google Doc, el dejar comentarios sobre el texto, ¿no? O cuando estás trabajando en Figma, que puedas añadir comentarios a algunas partes, o algunas herramientas como las que has comentado que permiten incluso poner pequeños post-it visuales encima de los diseños, ¿no? Creo que eso está muy guay hoy en día porque te permite tener un contexto muy identificable de cada uno de los comentarios que se van añadiendo, ¿no? Cada una de las unidades mínimas de feedback. Luego hay herramientas específicas para dar feedback. Yo he utilizado alguna, luego si quieres lo dejamos en las notas del programa para no extendernos mucho ahora con las herramientas, que como no lo vamos a ver, pues no. ¿Cómo dar feedback, no? Lo primero que hemos comentado antes, ¿no? Que tenemos que conocer el proyecto. Entonces, revisa los requerimientos del proyecto. No te pongas a opinar, a criticar sobre una cosa que no sabes qué límites tiene, qué limitaciones, qué requisitos se habían pedido, ¿no? Y una vez que tengas claro los requerimientos del proyecto, comprueba si lo que se ha entregado, si el diseño que se propone cumple con los objetivos del proyecto. Esa es la principal labor de la persona que está dando feedback. Contrastar esas dos cosas, ¿no? Y entonces asegúrate que el cambio o la mejora que vas a pedir está incluida en el briefing, en los requerimientos del proyecto, ¿no? Porque puede que estés pidiendo algo que no tiene nada que ver con lo que estaba en el briefing, ¿no? Entonces hay que ceñirse a eso. Establece un vocabulario común. Habla como hable la otra persona. Si estás hablando con un diseñador, si eres, por ejemplo, un desarrollador, un técnico, o eres un cliente, o eres un diseñador, nombramos a las cosas de diferente manera, ¿no? Por ejemplo, el interlineado, ¿no? Es un patrón de diseño o ¿cómo hablaríamos del interlineado? Sí, podríamos decir que es un patrón, ¿no? O
una característica de los textos. No sé exactamente. Sí, un parámetro, ¿no? Un parámetro de los textos. Exacto, un parámetro. El interlineado, tú lo puedes llamar interlineado o alto de línea, ¿no? El line height, o el espacio entre las líneas, ¿no? Entonces, dependiendo de con quién estés hablando, pues lo vas a llamar de una manera o de otra, ¿no? De todas formas, mola mucho también en estos procesos de relación con los clientes cómo, aunque tú bajes tu glosario o tu vocabulario a esa zona un poco más común, cómo el cliente va asumiendo también poquito a poco ese conocimiento y termina expresándose de una manera mucho más técnica que como lo hacía al principio. Y eso es muy bonito también, ¿eh? La relación con los clientes. Sí, quizás sea bonito y útil decir las dos cosas, ¿no? Sí. Decir, si estás hablando de la sidebar, la barra lateral, ¿no? Si el usuario lo llama caja, esta caja, bueno, pues como lo llame, ¿no? Pues tú, sí, esta caja de la sidebar, porque en un sistema las de diseño pestañas del menú, ¿no? nombradas. O te empieza a decir las pestañas del menú y cosas así. Claro, cuando a veces es una cosa que a mí siempre me ha inquietado, ¿no? ¿Por qué llaman pestañas a las páginas? Porque no se refieren a la pestaña, sino se refieren a las páginas, ¿no? A la página completa, no a la pestaña de la página, sino a toda la página. Vamos a crear una nueva pestaña pero no se están refiriendo al ítem de menú que podría ser una pestaña, sino se está refiriendo a toda la página. Una nueva pestaña en la que vamos a poner los valores. Que además casi nunca aparece una pestaña, o sea que no sé por qué se ha normalizado. Claro, pero lo llamamos pestañas. Entonces, como... Claro. No son pestañas desde más o menos el año 96, o sea que era cuando se ponían los menús con pestañas de navegación así. O sea que... Sí. Entonces, tenemos que estar seguros de que nos estamos refiriendo al mismo elemento, ¿no? Para que no haya típico error de comunicación de no compartir el mismo código, ¿no? Pues vamos a nombrar a las cosas en un lenguaje común que todos entendamos, ¿no? Esto creo que es lo que voy a decir ahora. Yo creo que solo con esto ya sería suficiente. Céntrate en el problema y no en la solución. Si haces esto, ya estás dando buen feedback, seguro. Te tienes que orientar al problema, a lo que... O sea, deja al diseñador, a la diseñadora que haga su trabajo. Y tú, limítate. Por ejemplo. Sí, ponos un ejemplo, cirujano, a ver. Por ejemplo, tú eres un marquetero, ¿no? Entonces, que ser un marqués. Pero tú eres un señor marqués. Todos sabemos que eres... el vizconde de Villandrato. Vizconde, sabemos que eres vizconde, entonces bueno. Pero por ejemplo, en vez de decir pon un botón, añade un botón, lo correcto para ti sería añade una llamada a la acción. Claro. Tú eres de marketing y tú sabes que ahí va una llamada a la acción, pero ya sabré yo si pongo un botón, si pongo una imagen, si pongo un icono, si pongo todo, si pongo un párrafo, un título, un subtítulo y además si pongo... Entonces, está bien, puedes decir pon un botón, pero... O sea, en este caso, pues, puedes llamarlo así, pero entonces yo te tendría que decir, bueno, te refieres a que incluyamos una llamada a la acción. Y tú, sí, correcto. Claro, no tiene por qué ser un botón. Tenemos que educar a nuestro interlocutor. También hay mucha gente que se enfada, ¿no? No hay que enfadarse porque la otra persona no haya escuchado este episodio de Un Billete a Chattanooga. No pasa nada, no te enfades. Tienes que, para que tu vida sea más feliz y estés más a gusto trabajando y disfrutes y te apasione, tenemos que explicarle a los demás, trasladar a los demás el conocimiento que tenemos. Entonces, si un cliente te pide un botón, no te enfades. Claro. Vuelve a formular mejor la pregunta. La caja de herramientas para clientes, patrocinada por Un Billete a Chattanooga y por 3media School, donde van a tener los posts de por qué no debo justificar el texto, cómo dar feedback. Vamos a crear eso, una caja de herramientas para clientes, el kit de emergencia para clientes o kit de primeros auxilios para clientes. Me gusta. Me lo apunto en la lista de tareas. Muy bien. Claro, entonces siempre tienes que decir lo que ocurre, o sea, lo que tú necesitas, no cómo solucionarlo, ¿no? ¿Qué problema ves? ¿Qué falta? ¿Qué es lo que crees que falla? Pero no cómo lo solucionarías, porque además muchas veces la diseñadora o el diseñador no está muy atenta en ese momento y no te pregunta exactamente por el problema y entonces se limita a hacer lo que has pedido y muchas veces tiene ahí un problemón. Porque muchas veces digo, es que esto no, es que aquí un botón no.
es que tal, pero quiero hacer lo que me pide, pero entonces, pues muchas veces pasa eso. Claro. Claro, es que lo que quiere no es un botón, lo que quiere es una llamada a la acción, a lo mejor no lo tenemos que solucionar con un botón. Claro. Entonces, sí, que puede ser, por ejemplo, un ejemplo también muy visual sería que veas que tiene una zona con un montón de texto la página, digas, se me hace muy pesado y muy denso tanto texto aquí, ¿no? Y en vez de decirte, ¿por qué no lo pones en 3 columnas? O ¿por qué no sé qué? Es simplemente, el problema que tengo es que me parece mucho texto y me satura mucho, me agobia mucho. Claro. Otro ejemplo sería, haz la letra más pequeña. O haz la letra más grande. O cambia el color, ponlo rojo. Claro. No, ponlo rojo no. Jerarquiza. O sea, esto ponlo rojo e intermitente. Esto es real, ¿eh? A mí me lo han pedido. Aquí, sí. Y con marquí, ¿no? Y que sea también un marquí intermitente. Claro. Ponlo rojo y que tal y más grande, porque queremos que se vea nada más entrar en la página. Entonces, claro, yo le digo, lo que quieres es que destaquemos el titular para que sea lo primero que se ve cuando lleguemos a la página, ¿no? Sí, exacto, que destaque, que se vea, que sea lo primero que se ve. Bueno, pues ya tengo yo otros recursos, no tenemos por qué ponerlo rojo. Hay un billete a chatanuga.com para ver episodios anteriores, dale a like y suscríbete, que no vivimos del aire. Y cada vez que Pablo me pone estos rótulos, yo lo digo, si te está gustando el episodio, compártelo, por favor. Y comenta. Compártelo con tus comentarios. Clientes. Crea una conversación alrededor de este episodio. Eso es. Entonces, no des indicaciones concretas de diseño, simplemente di lo que necesitas y ya la diseñadora te hará una buena propuesta. Muy ahora, antes de pasar a... Me gusta. Sí, antes de pasar a cómo sí contestar al feedback, quiero hacer una petición personal, ¿no? En las instrucciones de cómo dar feedback, y es que no apeles al ego del diseñador, no la diseñadora. Porque a mí hace poco me han dicho... Ana, ya sé que los diseñadores tenéis mucho ego y no os gusta que os cambien el diseño. Entonces, entiéndeme, tal. Para mí esto es una ofensa. Ya te digo, te reviento aquí mismo. Claro, o sea, no me digas que a mí me pides un cambio y me va a molestar. Porque ya me estás diciendo que no estoy haciendo bien mi trabajo porque estoy pensando en mi ego y no en los requerimientos del proyecto y del usuario final. Un insulto, es un insulto. Claro. Entonces no lo digas, ya sabemos que los diseñadores no tenemos que tener ego. Entonces no me digas que no. Claro, en este caso, además yo creo que apeló a mi ego porque me estaba pidiendo un cambio en el tamaño de la tipografía. Oh, claro, es que claro, tío, es que te estaba atacando justo donde más duele. Dijo, vale, me estaba diciendo que no había elegido correctamente el tamaño de la letra. Hostia. Entonces, claro, sí, efectivamente, estaba atacando años de estudio y de profesión. Pues casi 20 años. No soy tan vieja. Bueno, pero sí. Más de 20 años estudiando tipografía, sí. Pero entonces, claro, estaba ahí, efectivamente estaba dañando mi ego. Toda mi formación, sí, ya mi sabía historia. lo que hacía, te conocía bien. Y además, no tenía razón. Pero yo no... Nadie lo dudaba. Nadie de la audiencia dudaba que no tuviera razón. Lo sabemos. Pero no, claro, yo no le dije, no, esto tiene que ser grande porque yo soy experta en tipografía y... soy Ana Cirujano. No. Que soy Ana Cirujano, que tiene que ser grande. Soy Ana Cirujano y si pones Ana Cirujano en Google... salgo yo explicándote esto en una WordCamp. No, joder, pues efectivamente, pues tienes toda la razón. No lo hago por ego, lo hago por la legibilidad del texto, por la jerarquía de tal. Pero entonces, claro, me tomo la molestia de explicarle al cliente cómo he llegado a esa conclusión. Ya lo entiende y dice, claro, no puedo tocar este tamaño porque entonces va a ser más grande que el que tenía que ser más grande y entonces no puede ser más pequeño porque entonces va a ser más pequeño que el otro. Claro, hay una jerarquía modular, ¿no? Y entonces tienes en cuenta los demás elementos de la página, entonces no podemos hacer este cambio. Vale. Entonces, pues eso, no le digas al diseñador que vas a herir su ego, porque no es así, porque nosotros somos profesionales y no nos basamos en nuestras preferencias personales, sino en los requerimientos visuales del proyecto. Sí le vas a herir, pero no se lo digas. No se lo digas porque encima de herirle le vas a poner mala leche. Otra cosa es que incluso herido pueda rectificarlo o pueda... Volvemos al punto que decías antes, ¿no? Que si el cliente se pone muy pesado y tal, pues habrá que hacer lo que quiere, porque oye, ¿no? Claro. Si no consigues convencerle... Exacto. Claro. ¿Qué no decir cuando damos feedback? Lo hemos dicho antes, pero bueno,
eso, aparte de no decir cambia este color o a la letra más pequeña, que son cosas muy concretas, hay una frase que a mí me la han dicho muchas veces, que es ponle más diseño. Sí, Mete más diseño. Sí. Más diseño. Y claro, el diseño es todo el proceso de pensar, de contrastar, de intentar alinear los objetivos de negocio con todas las herramientas que tenemos, ¿no? Todos los recursos visuales de interacción. No tiene nada que ver con añadir más elementos a una composición, ¿no? Entonces, mete más diseño quiere decir el diseño está plano, o no hay una jerarquía correcta, o no llama la atención lo más importante. ¿No? Me aburro. Me aburre, claro, tiene que ser más dinámico. Pero claro, él, una vez más, no te enfades si alguien te dice mete más diseño, solo sonríe y di, lo sabía. y ya está, ¿no? Entonces intenta traducir, ¿no? Intenta decir, pues lo que te refieres es que necesitamos jerarquizar más, necesitamos enfocar más, o que se vea más claramente cuáles queremos, ¿no? El usuario tiene que saber en una web a dónde nos tenemos que dirigir y tenemos que emocionar, ¿no? Pues estas cosas son las que fallan cuando alguien te dice ponle mal diseño, ¿no? Le falta algo, así general, le falta algo, es que le falta algo. Le falta algo de magia. Tienes que ayudar. No me gusta, ¿no? No me gusta, le falta algo, no sé, dar una vuelta. Ya. Y hostia, a partir de ese feedback el crecimiento es muy es natural, ¿eh? No sé, le falta algo, darle una vuelta. Hostia. Esto no avanza, no hace que avance el proyecto, pero crecer desde ahí. Repito, es la diseñadora, el diseñador el que tiene que ayudar al cliente a afinar ese feedback, ¿no? Y hacer preguntas más concretas hasta llegar a, vale. Hay muchos colores, vamos a quitar colores y vamos a poner solo 3 en vez de 8, ¿no? Algo así. Entonces, como tercer apartado, ¿no? Hemos dicho cómo pedir feedback, cómo dar feedback y ahora cómo contestar a feedback, ¿no? Cómo encajar a feedback y contestar a feedback, ¿no? Primero, agradece la crítica y el esfuerzo realizado. Es mucho esfuerzo para un cliente, en vez de decir no me gusta, intentar traducir al lenguaje diseñador qué es lo que ocurre o expresar mejor cómo los objetivos de negocio, ¿no? Concretar. Todo eso es un esfuerzo para el cliente, ¿no? Y también escuchar nuestra brasa para nunca más volver a decir justifica los textos, que ya sabemos que no se pueden justificar los textos en la web. Agradécelo, ¿no? Agradece ese trabajo, esa molestia que se ha tomado el cliente en participar en la co-creación del proyecto. No te lo tomes como nada personal, no se trata de ti. Tú luego, si acaso, no lo pones en tu portfolio, pero no se trata de ti, se trata en avanzar con el proyecto, terminar lo antes posible y cobrar. Y cobrar. En la parte que quede al final. Entonces, no te lo tomes como nada personal. Tu trabajo no es tu vida. No pasa nada. No pasa nada, no siempre tienes que hacer los mejores proyectos. Y argumenta en positivo, ¿no? Siempre que estemos defendiendo una decisión, ¿no? Como hemos dicho antes, todos los proyectos son muchas decisiones. Explica las limitaciones que has tenido en cuenta y argumenta siempre teniendo en cuenta los objetivos de negocio, ¿no? Que es lo que le va a doler al cliente, ¿no? Yo muchas veces digo, joder, qué osado un cliente cuando me está pidiendo un cambio así arbitrario a una persona que sabe que, joder, no tenemos por qué ser buenos, ¿no? Tú has contratado a una persona, no sabes. Pero bueno, en principio has elegido a una persona que consideras que es bueno profesional porque si no, no la habrías contratado, ¿no? Sobre todo cuando te está cobrando un precio justo, no te está cobrando 500 euros por una web, ¿no? En principio se presupone cierta profesionalidad, cierta experiencia. Digo, qué osado el cliente cuando pide este cambio concreto y no confía en lo que yo he dicho, ¿no? Digo, joder, qué osadía, yo no me atrevería, ¿no? En decirle al arquitecto, oye, esta viga, quítamela. Quítame la viga maestra esta que me molesta aquí. Joder, no sé, macho. O qué convencimiento, ¿no? Sobre los conocimientos. Pero bueno, eso, argumenta en positivo, ten paciencia, tómate la molestia en argumentar y defender. Que eso también te va a servir. El próximo diseño que hagas lo vas a hacer mejor también porque has tenido que defender cada una de las decisiones. Entonces, cada vez esto también. O sea, hay muchos motivos por los que cada vez diseñamos mejor. Muchas veces se dice que a diseñar no se aprende, que se diseña trabajando, o sea, que a diseñar no se aprende diseñando y trabajando y contrastando, porque
cada vez que tenemos que defender una propuesta y buscar argumentos, la próxima vez vamos a pensar siempre en cómo lo vamos a defender, ¿no? Claro. Entonces, cada argumento que damos es una mejora en nuestros trabajos. Hasta aquí llevamos 1 hora de episodio y he terminado mi exposición. Muy bien, señora cirujano, muchas gracias por su masterclass en feedback. Madre mía, qué seriedad la despedida. Nos has pillado todos distraídos. Oye, yo creo que es muy útil, ¿eh? Y insisto mucho en este tema de la caja de primeros auxilios para clientes. Esto por aquí huele a checklist para 3 Media School, cirujano. Vale, lo haré. Tomo nota, Pablo. Me das mucho trabajo, últimamente. Pero bueno, no pasa nada. Sí, no pasa nada. Sí. Yo encantada. Mira, ahora que vas a estar un mes sin WordCamps y sin webinars de Piensa Solutions, es el verdad, momento para macho. adelantar En el diciembre marketing de contenido. no hay ni WordCamp ni tal. Pero recuerda que estoy grabando el curso de Figma. Iba a decir curso básico, pero realmente no es curso básico. Es un curso de 0 a 100 para iniciación y para profesional. Empiezas sin saber nada y acabas sabiéndolo todo. De nada a una todo. cosa que te quería Figma, decir. de nada Sí. a todo. Ya tenemos el título. Figma Nato. ¿Eh? El Figma Nato, curso de Figma Nato. Joder, macho, que el ninja del naming. El próximo episodio te voy a presentar como el ninja del naming. Me vienen las ideas, tío, no puedo. Mira, Pablo, quería decir, ya hemos llegado al final, esto igual tenía que haber sido un disclaimer al principio. Quería decir que hay muchas herramientas o metodologías para dar feedback. Por ejemplo, en Figma, lo compartiremos en la nota del programa. Hay un artículo muy bueno sobre críticas de diseño y viene una serie de métodos y los objetivos que tienes que conseguir al pedir feedback y todo esto. Y sobre todo distintos métodos, ¿no? Claro, cuando tú trabajas, o sea, yo me he enfocado en el feedback de diseño web, cuando estamos haciendo webs para nuestros clientes, ¿no? Una web corporativa, una tienda online. El tipo de clientes que solemos tener nosotros, que son emprendedores, pymes. Ahora, si necesitas feedback de diseño para una idea, una startup, o no, un diseño de producto, de otro tipo de... ¿no? Estás en un equipo de trabajo diferente, ¿no? Con otras necesidades, pues a lo mejor necesitas... O hay muchísima gente, varios diseñadores trabajando, mucha gente opinando, que necesitas estructurar un poco mejor es la sesión de feedback. Pues hay varias herramientas, sobre todo eso, formas de estructurar la sesión, de separar pues ideas positivas, ideas negativas, cosas a mejorar, ¿no? Intentar separar para que la gente dé un feedback, eso, ¿no? El típico que lo va poniendo en posits y tal. Yo nunca he hecho una sesión de ese tipo, porque yo suelo ser la única diseñadora o dirijo a un diseñador que trabaja de manera autónoma. No colaboro con otros diseñadores en el mismo proyecto, como podría pasar en una startup o en una empresa grande. Y mis clientes suelen ser 1, 2, 3 personas para decidir, ¿no? Entonces no suelo tener que hacer este tipo de estructuras de feedback tan complejas, ¿no? Pero si nos está escuchando alguien que, ¿no? Y creo que la mayoría de los oyentes de la mayoría de los chatanugues, pues son esos profesionales que hacen webs para sus clientes. Pero no lo sé, porque como cada vez nos escucha más gente, igual nos escuchan ninjas del diseño que les gustaría saber más sobre este tipo de estructuras y cosas y metodologías. Entonces dejaré en la nota del programa para estos usuarios avanzados alguna documentación que al hacer mi guión he encontrado y que he pensado que no cabía porque era como muy avanzado, pero ya que lo he encontrado pues lo vamos a dejar. Y también eso, herramientas exclusivas específicas para dar feedback de diseño. Sí que he utilizado una que se llama Webvicio, por ejemplo, con Z, que está en AppSumo. Esa está guay, aunque yo ya te digo, la he usado y siempre vuelvo a Trello, es lo que más me gusta. Pero bueno, hay algunas herramientas específicas para esto que las pondremos en la nota del programa para chatanuggers avanzados en equipos de alto rendimiento de diseño web. Mira, lo haremos. Por cierto, un día vamos a hacer una cosa. Tenemos que buscar a alguien que controle de Asana y vamos a hacer un combate Trello, Asana y Jira. Vale. Tú estás usando Jira ahora, ¿no? Claro, en Product Hackers estoy usando Jira.
Un día vamos a buscarnos a alguien que sepa de Asana y hacemos una mesa redonda. ¿Cómo haríamos, no? ¿Cómo hacemos cada cosa y cómo lo haríamos? Sí. ¿Te parece? Sí, me encanta. Yo Jira nunca lo he probado. Sí que creo que puedo traer a una persona que trabajaba. Creo que puedo traer a una persona que trabajaba en un equipo de Jira. ¿Cómo se llama la empresa? No te acuerdas ahora, ¿no? Atlassian, ¿no? Atlassian. Creo que es algo así. Atlassian. Pues conozco a una persona que o trabaja o ha trabajado en Atlassian, que incluso os podría dar una visión ahí guapa, porque además es de comunicación y tal. Igual no, pero lo voy a intentar. Vale. Y alguien que sea muy ninja de Asana, pues lo buscamos. Apelamos a la magia de Twitter y a la magia de este mismo episodio. Sí. Si tú eres un crack de Asana, pues oye, postúlate. Yo conozco Haremos una entrevista, un proceso de selección para seleccionar a los expertos, porque ya sé que vais a escribir muchos. Sería Asana Defender. Asana Defender, sí, que crea que es mejor que los otros tres. Yo no he usado Jira, sí que he usado Asana, prefiero Trello. Pero también depende de las necesidades de cada uno. Sí. No vamos a saber cuál es mejor, depende de muchas cosas y tal, y simplemente de poner una apuesta en común. Pero para conocerlo, me gusta mucho para conocerlo y saber lo que nos estamos perdiendo y todo eso. Me parece. Bueno, que esto es más de una boda. Otro, ¿no? Es de una boda, que de una boda sale otra. Pues de un programa nos salen otros 2 o 3 ya, macho. Sí, de hecho, del feedback, ya me ha surgido otro. Que es cómo dar feedback de maquetación o desarrollo. Una vez que ya estamos en fase de implementación, de desarrollo, cómo el diseñador da feedback al desarrollador, ¿no? Sabes que tengo un curso en 3 School de Developer Handoff. Estoy especializada en esa fase del proceso y creo que es interesante también cómo dar feedback, cómo jugar a las 7 diferencias y que el desarrollador o desarrolladora no se enfade contigo. Muy bien. Pero ya lo haremos en otro episodio o un webinar. Profundizaremos en este tema. Cirujano, te voy a poner aquí el ¿cómo se dice? Dale, play. Sí. El disparador. El trigger. Te voy a poner un trigger. Un billete a chatanuga.com para ver episodios anteriores y para contactar con nosotros y para suscribirte directamente. Dale a like y suscríbete, que no vivimos del aire, y comparte este episodio. Deja tus comentarios. Si te ha gustado, con tus amigos. Si no te ha gustado, con tus enemigos. Pero comparte el episodio, que es lo que más nos ayuda a llegar a más gente. Y sobre todo, compártelo por WhatsApp, que es la manera por la que más se comparte un billete a Chatanuga según las estadísticas de Spotify. Compártelo ahí por WhatsApp en tu grupo de amigos. Venga, atrévete. Venga. Un abrazo. Chao, Hasta luego. Chao. Un billete a Chattanooga, un podcast de Ana Cibujano y Pablo Moratinos. Chattanooga, here I come. Pardon me, boy. Is that the Chattanooga choo-choo? Right on track 29. Boy, you can give me a shine. Muy bien, ¿no? Muy bien. Yo creo que el feedback, hay un antes y un después en el mundo del feedback después de este programa. Yo me he quedado tan a gusto. Muy bien, yo también.